Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Recuerdo cuando los humanos derrotaron al Imperio Crest. Lo recordaré hasta mi último aliento. ¿Lo recuerdas, mi viejo amigo? No hubo respuesta desde la cama junto a mí. Estoy seguro de que sí, después de todo, tú estabas allí. La guerra había comenzado cuando yo solo tenía un ciclo de vida. Recuerdo cuando nuestra raza descubrió la vuestra, nos topamos con una colonia durante una expedición de cartografía estándar. En lugar de intentar establecer contacto en ese momento, nuestro gran imperator envió una flota de honor al completo y a nuestro delegado principal. A día de hoy, nadie sabe realmente que salió mal o quién disparó primero. Lo que sí sabemos con certeza es que un disparo afortunado, o más bien desafortunado, alcanzó el buque insignia del delegado principal, matándolo a él y al comandante de la flota al instante. No ayudó el hecho de que el delegado principal fuera también el primogénito del imperator. Poco después, toda la flota defensiva de la colonia quedó en ruinas. En un ataque de ira, el subcomandante de la flota ordenó que toda la colonia fuera reducida a cenizas y, así, sin más, nos encontramos en guerra. Como los humanos lograsteis resistirnos durante tanto tiempo fue casi tan enloquecedor como ganasteis la guerra. Vuestras naves eran lentas, sus escudos eran débiles y sus armas tenían poca potencia. Lo único que teníais a vuestro favor era vuestra astucia y vuestra capacidad de reproducción. No importaba cuántas colonias quemáramos, no importaba cuántas naves destruyéramos, parecía que teníais una cantidad infinita de refuerzos para enviar en su lugar. Vuestra capacidad para construir flotas era algo que nunca habíamos visto antes. Además, luchabais en cada batalla con una determinación obstinada que nunca ha sido igualada por las más de 100 razas con las que nos hemos encontrado en esta galaxia. Enviabais 15 de vuestras naves para destruir una de las nuestras y, cuando eso no funcionaba, enviabais 50. Pero al final, ni siquiera eso era suficiente. Después de casi un ciclo de guerra, finalmente vimos un cambio. Erais menos propensos a enfrentaros a nosotros en batallas directas, prefiriendo las incursiones y las tácticas de golpear y huir. Cuando decidíais luchar contra nosotros, vuestras flotas eran más pequeñas y parecían menos dispuestas a comprometerse en un ataque total. El Consejo de Guerra pensó que finalmente habíais llegado al punto en el que ya no erais capaces de resistir, pero que equivocados estaban. Yo era suboficial de señales, recién salido de la formación básica y con apenas 2 ciclos, o unos 40 años terrestres. Trabajaba en el centro táctico del Consejo de Guerra. Estaban discutiendo los siguientes pasos en la guerra e intentando en vano determinar dónde podría estar vuestro mundo natal. De repente, nuestros sensores de largo alcance detectaron un grupo de naves saltando al espacio real justo fuera de nuestra red defensiva. Sabíamos que eran humanos, pero no reconocimos la configuración de las naves. Solo eran 12 y, mientras avanzaban lentamente, ni se nos ocurrió abrir fuego. Las naves eran pequeñas y parecían haber sido improvisadas con restos y escombros. Casi parecía que se habían perdido y querían rendirse, hasta que abrieron fuego. Sus armas eran ridículamente débiles, pero nos tomaron por sorpresa. Antes de que nuestras armas defensivas pudieran responder, causaron graves daños a nuestros sensores de largo alcance. Por supuesto, no pudieron disparar una segunda vez. Todas las naves, excepto una, quedaron vaporizadas al instante. La última intentó huir, pero sus motores se sobrecalentaron y derritieron la mitad de la popa de la nave al instante. El Consejo ordenó a nuestros aprendices que se pusieran manos a la obra. Eso fue lo único que aprendimos de vosotros durante la guerra. El número limitado de victorias que habéis obtenido os ha dado la oportunidad de estudiarnos y estudiar nuestra tecnología. Cogisteis nuestras armas e intentasteis hacer ingeniería inversa. El resultado fue algo entre vuestras armas y las nuestras, pero sin duda era más eficaz. También estudiasteis cómo luchábamos y os adaptasteis a nosotros en la medida de lo posible. Nuestras costumbres siempre han sido rígidas. Una vez dijisteis que nos faltaba imaginación, pero ahora intentamos usar vuestros propios métodos contra vosotros. Estudiamos los restos de vuestra flota, pero no encontramos nada útil. Las naves estaban improvisadas con piezas que no encajaban entre sí y no había supervivientes a los que interrogar.
Al final de nuestro informe de aprendices, en realidad solo era un apéndice, se indicaba que la única nave superviviente tenía 2 designaciones. Los nombres de vuestras naves eran mucho más pintorescos que los nuestros, al menos los que estaban lo suficientemente intactos como para que pudiéramos estudiarlos. La única nave superviviente se llamaba A la Locura, pero justo debajo, estampado en el casco abollado de la proa, había un 112. Pensamos que se trataba simplemente de una designación numérica de esa nave dentro del grupo y no le dimos importancia. 2 rotaciones más tarde, atacasteis de nuevo. Esta vez la flota era más grande y las naves estaban mejor equipadas. La flota no dudó en abrir fuego y estaba mucho más preparada para nuestras defensas. La batalla tampoco duró mucho y nuestras pérdidas fueron mínimas. Una vez más, se envió a nuestros aprendices. Las pocas naves que quedaron, en su mayoría intactas, tenían nombres muy variados. Pero todas ellas tenían la designación 212 en la proa. Aún así, el Consejo no podía entender el significado de la designación. Si lo hubiéramos descubierto antes, dudo mucho que hubiera cambiado el resultado final. 2 ciclos más tarde, casi al minuto, otra flota atacó. Esta vez se trataba de naves que conocíamos. Eran cruceros de batalla más antiguos, como el Formidable, el Valiant y el Daring. Esta flota era aproximadamente la mitad del tamaño de las flotas que habías enviado a la batalla al comienzo de la guerra, pero estaban equipadas con armas y escudos más avanzados. Nuestra flota de defensa era pequeña, ya que pensábamos que no sabías dónde estaba nuestro mundo natal y que estabas a punto de perder la guerra. La batalla fue feroz, pero, como era habitual, tomamos la delantera. Cuando quedó claro que vuestra flota iba a perder, las naves supervivientes hicieron algo que nunca habíamos visto antes. En lugar de huir o luchar hasta la muerte, las últimas naves embistieron intencionadamente a la nave cesana más cercana. Cuando terminó la batalla, toda vuestra flota, unas 70 naves, había desaparecido. Habíamos perdido 3 buques de guerra y más de una docena habían sufrido daños graves. Fue una de las batallas más costosas que habíamos librado jamás. Mientras nuestros equipos de reparación salían a evaluar los daños, nuestros aprendices anotaron en el informe que todas las naves de la flota que podían ver claramente tenían la designación 312 en la proa. Finalmente, el Consejo se dio cuenta de lo que eso significaba. Pensaron que seguramente los humanos no tenían la capacidad de desplegar 9 flotas más como la que acababan de enviar. Pero, siguiendo su sugerencia, el Imperator convocó a una flota de reserva y envió varios grupos de ataque para buscar más humanos en nuestro sector natal. Como un reloj, enviaban una flota para atacarnos cada 2 ciclos. Cada flota era más grande y más fuerte que la anterior, y los nombres se volvían más hostiles para reflejar la creciente ferocidad de sus ataques. Fuimos testigos de la destrucción de naves como la Vengeance y la Ritaliaschen, y cuando cada flota se quedaba sin naves, estas se estrellaban contra las nuestras o detonaban intencionadamente sus motores de fase para causar el mayor daño posible. Nuestras pérdidas aumentaban y el miedo comenzaba a crecer, no solo entre la tropa, sino también en el propio Consejo de Guerra. Cuando la flota 812 atacó, estábamos retirando todas las flotas activas que se encontraban dentro de nuestro alcance para reforzar nuestras defensas. Cuando la flota 912 atacó, estábamos al borde del pánico. Era una flota enorme, con fácilmente más de 1000 naves. Vimos naves que nunca habíamos visto antes. No eran las naves toscas y voluminosas a las que estábamos acostumbrados, estas naves eran elegantes y rápidas, sus escudos eran poderosos y nos consternó bastante ver que tenían los mismos cañones de pulsos que utilizaban nuestros cruceros y acorazados. Para entonces, toda nuestra flota se había agrupado alrededor de nuestro mundo natal, por lo que aún ganamos la batalla, pero no antes de que varias de vuestras naves rompieran nuestras líneas y comenzaran a bombardear nuestro planeta. Los daños fueron relativamente menores, pero provocaron el pánico entre la población. La gente sabía que estábamos repeliendo un ataque tras otro, pero el Consejo de Guerra siempre les había dicho que no estábamos sufriendo pérdidas, mientras que ellos estaban siendo completamente destruidos. Ahora todo el mundo sabía que los humanos no iban a rendirse en la guerra, sino que estaban dispuestos a sacrificar mucho para destruirnos. En ese momento, el Consejo comenzó a discutir en secreto otras opciones. Como raza impregnada de tradiciones y honor,
era casi incomprensible siquiera considerar la rendición ante los humanos. Pero la pérdida de vidas civiles y el hecho de que cada flota a la que nos enfrentábamos era cada vez más poderosa nos daba motivos para hablar. Sabíamos que había al menos 3 flotas más listas para atacarnos y que, si seguían creciendo en tamaño y fuerza, quizá no podríamos ganar. Y sabíamos que perder significaría la muerte de innumerables clans. Después de toda la muerte y la destrucción que habíamos causado a vuestro pueblo, sabíamos que nuestro destino estaría sellado si no podíamos poner fin a la guerra en nuestros términos. Justo a tiempo, 2 rotaciones más tarde, la flota 1012 saltó a nuestro sistema. Solo había 4 naves, pero eran grandes. No, grandes no es la palabra adecuada, eran enormes. La mejor medida que pudimos obtener fue más de 5 kens, o casi 3 de vuestros kilómetros de largo, casi 4 veces el tamaño de nuestro crucero de guerra más grande. Cada espacio abierto de estas naves estaba repleto de grandes cañones de pulsos y tubos de misiles. Se abalanzaron sobre el corazón de nuestra flota. Por una vez, supimos cómo debían sentirse ustedes. Enviamos cientos de naves para luchar contra 4 de las suyas y nos estaban masacrando. Pero esta vez, fue nuestro número el que ganó. El sacrificio de tantas de nuestras naves y comandantes nos permitió destruir la guerra, el hambre, la pestilencia y la muerte. Como siempre, en ese momento no comprendimos el significado de los nombres. Cuando todo terminó, nos quedaban menos de 1000 naves. La órbita interior de nuestro planeta estaba llena de cascos destrozados y cuerpos congelados. Trozos de naves llovían sobre nuestra atmósfera, donde se incendiaban y se estrellaban contra el suelo. El Consejo no tenía otra opción. Le dijeron al Imperator que si no nos rendíamos a los humanos cuando llegara la siguiente flota, era probable que los últimos vestigios de nuestra flota fueran destruidos y que nuestro mundo natal quedara esterilizado de toda forma de vida. A regañadientes, aceptó. 2 rotaciones más tarde, la flota 1112 saltó a nuestro sistema. No pudimos obtener una lectura clara de ellos, ya que se encontraban fuera de nuestro alcance de exploración normal y nuestro escáner de largo alcance seguía dañado. Era imposible obtener un recuento claro, pero estimamos que había casi 10.000 naves. Una de ellas era incluso más grande que las 4 últimas, debía de tener al menos 6 kilómetros de largo y parecía tener cañones de más de 1/4 de kilómetro. La flota se mantuvo fuera del alcance visual, pero su presencia era todo lo que necesitábamos. Casi de inmediato, se me ordenó enviar un mensaje a tu flota. Solicitamos que se enviaran delegados para discutir los términos de la rendición. No puedo imaginar el debate que se produjo entre tu pueblo, pero finalmente una pequeña nave salió de la flota y se dirigió hacia el palacio del Imperator. El Consejo de Guerra, avergonzado, se negó a reunirse con tus delegados. En su lugar, nombraron a uno de sus miembros y me enviaron como guardia de honor. Fue entonces cuando te vi, mi primer humano. Estabas de pie al final de la rampa de tu lanzadera junto a otro delegado, tú con tu carpeta roja y él con su carpeta verde. Gracias a los pocos supervivientes humanos que habíamos conseguido capturar, logramos descifrar vuestro idioma y programar un traductor. A través de él, el único miembro del Consejo anunció que estaba allí para discutir los términos de nuestra rendición. Tú y tu compañero delegado intercambiasteis una breve mirada. En ese momento no supe qué significaba, pero luego supe que era alivio. Tu compañero delegado dio un paso adelante y le entregó la lista con los términos de nuestra rendición. Vuestras condiciones eran bastante razonables, en realidad, exigíais que entregáramos copias de toda la tecnología militar y civil, así como prototipos funcionales para que pudierais adaptarlos. También teníamos que hacer concesiones territoriales y aceptar una fuerza de ocupación para garantizar que no nos reconstruiríamos con la intención de volver a luchar. Cuando terminaron todas las canciones y nuestras promesas de honor, abriste un comunicador y dijiste una sola palabra: amanecer. Y tú y tu compañero os disteis la vuelta para marcharos. Una voz en el transmisor de mi oído me dijo que vuestra flota se estaba acercando. Quizás fue porque era joven e impulsivo, o quizás porque sabía que mi deshonra era tan grande que no podía empeorar, pero, en cualquier caso, salí de la fila y te grité: espera. Si tu compañero tenía nuestros términos de rendición, ¿qué había en tu carpeta? Otra expresión cruzó su rostro, una que aprendería a reconocer como una sonrisa irónica. ¿Esta carpeta?, preguntaste.
Esta carpeta contiene los términos de la rendición que te dije que no entendía, y tu sonrisa se desvaneció. Me miraste directamente a los ojos y dijiste, estos son los términos que íbamos a ofrecerte para rendirnos cuando tu flota llegara a la órbita. Por fin lo entendí. Las naves estaban en mal estado, se desmoronaban y se parecían a la primera flota que nos había atacado. Eran naves hospitalarias y transportes de carga, transportes reacondicionados que parecían a punto de desmoronarse. La enorme nave que vimos era en realidad tu primera nave colonial, antes de que descubrieras el motor de fase y el viaje más rápido que la luz. Le habías injertado motores de fase y tenías que remolcarla hasta su posición utilizando decrépitos transportes de mineral. Nuestros ocupantes eran civiles desaliñados que parecían medio muertos de hambre. Durante las siguientes rotaciones, descubrí la verdad. Lo habíais apostado todo a este plan. Todos los recursos se habían invertido en la construcción de las grandes flotas que ibais a utilizar para atacarnos. Los campos que utilizabais para cultivar alimentos fueron arados para construir fábricas de armas. Habías despojado a media docena de colonias y a cientos de asteroides y lunas para reunir las vastas flotas para tu ataque. Literalmente, no te quedaba nada para luchar contra nosotros. La flota en órbita estaba allí para ocuparnos en caso de victoria o para ser utilizada como ofrenda de esclavos en caso de derrota. Estabas tan escaso de recursos que tuvimos que suministrarte combustible para que la mayor parte de tu flota pudiera regresar a casa. Sabías que atacarnos directamente podría no ser una victoria segura, así que tuviste que hacernos creer que no podríamos hacer frente al ataque interminable de tus flotas. Tu última apuesta había dado sus frutos. Con la paz asegurada, ambos pudimos reconstruir tu imperio destruido. Ahora somos los aliados más fuertes. Luchamos codo con codo contra aquellos que se atreven a oponerse a nosotros. Solo he podido visitarte ahora porque mi flota está realizando un ejercicio de entrenamiento conjunto con una de las tuyas. Por eso estoy aquí, y hay algo que debo preguntarte. En aquel momento no me di cuenta, porque había mucho que hacer y no había podido verte en los 4 ciclos transcurridos desde que se ratificó el Tratado de Paz, pero ahora que te tengo aquí, necesito saberlo. La última flota con la que nos encontramos durante la batalla final era noviembre de 12. Debes decírmelo, porque nunca he podido averiguarlo, ¿qué era la 12ª flota, que eran 12 de 12? Con eso, el frágil anciano en la cama del hospital miró al comandante de la flota Crest que estaba frente a él. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro pálido y arrugado. Quizás, susurró, es mejor dejarlo a la imaginación. Hola viajeros. Si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.